va? Buenas noches. Nos reencontramos en esta pantalla, Dos Reyes Inc., para juntos ir echándole una mirada a la realidad y tratar de sacar nuestra propia opinión escuchando de primera mano los protagonistas. Para el comienzo, de alguna manera, meternos en la realidad política a través de un trabajo que hizo la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que salió a consultar sobre 2.184 casos encuestados. Es una encuesta de una mediana importancia en cuanto a la cantidad, pero vamos al resultado de las preguntas realizadas. Y aquí viene un dato que a veces no tiene mucho que ver con lo que otras encuestas dicen. Por ejemplo, el observatorio, voy a dar la fuente absolutamente exacta, Observatorio de Psicología Aplicada de la Universidad de Buenos Aires. El trabajo sobre más de 2.100 encuestados da como resultado que el 64% considera que es necesario un cambio de gobierno en la Argentina. Y vos en casa, usted, señora, señor, dirá, bueno, ¿cómo es que hay otras encuestas que le dan con bastante posibilidad de reelección al presidente Milei? Son de esas cosas, créame, y le soy absolutamente sincero, no tengo la respuesta. Pero este relevamiento, el que hizo el Observatorio de la Realidad Social, que funciona dentro de la Facultad de Psicología de la UBA, revela que el 64% dice que es necesario en la Argentina un cambio de gobierno. Cuando las preguntas se exploran sobre la situación del bolsillo, es decir, la cuestión económica, también la cifra es altamente importante, adversa en contra de lo que el gobierno dice. Vio que hubo una gran discusión cuando Messi, en el medio de la euforia y el cariño que esta selección despierta, Messi dice que la intención del grupo de jugadores es llevarle alegría al pueblo argentino, un pueblo que considera Messi, lo definió, tiene muchas personas cada vez más que la pasan mal económicamente, que se van quedando sin trabajo o que literalmente viven en la calle. El gobierno, que tiene menos cintura que un pollo, salió a desmentir a Messi. Una realidad que cuando uno se asoma a la calle, claramente no necesita de mucho estudio para darse cuenta de esto. Bueno, pero sin embargo, el gobierno salió a decir que lo que Messi señalaba no era cierto. Por eso, aquí generalmente los jóvenes que tienen frases muy ingeniosas hablan de la condición termo de algunas personas. Bueno, cuando uno vive enfrascado en su propio mundo, es muy difícil que pueda comprender lo que pasa puertas afuera. Y no vaya a ser que algunos crean que porque no se admite no existe. No, existe, y si no se admite, en verdad se niega la realidad. Quienes actúan así, y en esto hay cómplices, o sea, hay responsables directos, que son quienes forman parte del gobierno actual, y cómplices directos, que son la oposición o la justicia, que no pone los límites razonables y correctos que le impiden al gobierno seguir dejando cada vez más personas en la calle. Cuando muchos de estos hablan de amor a la patria, realmente uno debe decir, sin exagerar, che, mejor, ¿por qué no callar? ¿Por qué no evitan mencionar lo del amor a la patria? Pero ustedes saben que una condición para muchos de los políticos argentinos es la cara de piedra, o lo que decían nuestros abuelos, la desfachatez. Por eso siempre es bueno escuchar a aquellos que tienen la palabra justa, es decir, la palabra en la que lo que se piensa, lo que se siente, lo que se dice y lo que se hace va en el mismo sentido. Por ejemplo, el doctor Favaloro. Servir a la patria no es solo tomar las armas para la guerra, ni llevarlas al hombro y a la cintura hasta para dormir. Es vivir todos los días con decencia y sencillez, y es entregarle todo lo que se tiene y no recibir nada de ella. Predicar los principios republicanos y democráticos de nuestra organización política, que son los que hacen feliz y provechosa la convivencia humana.
Practicar la moral cívica, no matar, no robar y no mentir, victoriando la patria para robar, matar y mentir. Amarla no solo para morir por ella, sino para vivir en el sacrificio de hacer de ella el hogar de todos los hombres de buena voluntad que quieran compartir con nosotros nuestras satisfacciones y nuestras fatigas. Bueno, definición clarísima del doctor Favaloro. Y a mí me gusta mucho leer sobre Favaloro y también escucharlo, como a otras mentes de distintos rubros de la realidad argentina. Por ejemplo, muchos artistas. Ustedes saben que la definición más pura de política, ya la de la época de los romanos, habla de el arte de hacer feliz a los pueblos. Sin embargo, la realidad indica que la Argentina es uno de los países donde el índice de felicidad está en baja desde hace varios años, y también la Argentina es uno de los países que tiene la mayor cantidad de psicólogos cada 100.000 habitantes y uno de los que tiene mayor cantidad de consultas de psicólogos o a psicólogos cada 100.000 habitantes. Señoras y señores, ser feliz, un pueblo feliz. De esto hablaba Tita Merello. La ciudad está triste como está triste el hombre. Y un hombre triste no rinde. Un pueblo enfermo no rinde, Carrizo. Y estamos tristes de esperanzas. He vivido toda la vida añorando ternura, que es el mejor de los sentimientos porque comprende amor, pasión. Ternura, los franceses dijeran tendrés. No sé hablar en francés, el único idioma que domino es el lunfardo. La ternura, Carrizo. A mí me tratan bien y consiguen de mí cualquier cosa. La vanidad, la estupidez, la prepotencia no sirve para nada. La idolatría no sirve para nada. Cuánta estupidez, cuánta maldad, cuánta egolatría o cuánto maltrato de quienes dirigen el país. No voy a hacer mención de ninguno en especial, aunque todos sabemos quiénes son y qué dicen. Bueno, semana que sigue, a pesar de que el Mundial terminó, con las derivaciones del asunto del Mundial. Y ahora se habla de una conspiración. Mire, sé que hay lugares donde que a la Argentina le vaya bien no les gusta. Por ejemplo, hubo mucho, hasta incluso jugadores de Brasil, que antes del partido preanunciaban su deseo de que a la Argentina le vaya mal y después festejaron la derrota. He visto programas de la televisión chilena donde algunos periodistas se ensañaban contra la Argentina y otros decían, che, pero ¿por qué tenerles envidia? Les va bien, juegan bien, tienen a Messi, qué sé yo. Ojo, y no estoy diciendo, no quiero caer en un patrioterismo barato y absurdo. Tenemos innumerables defectos como cualquier sociedad, pero es cierto que uno no comprende por qué esa animosidad contra la Argentina, que por ejemplo se vivió en España. Llegamos a la final, españoles y argentinos, los españoles jugaron mejor, pero aparecieron algunas cosas que promueven cierta sospecha de que pudo haber habido, es decir, la final de la Argentina fue contra España o contra Inglaterra. Yo creo que la final, y estoy muy agradecido y muy contento de lo que ha hecho la selección, de lo que ha dejado como enseñanzas, la honestidad, la humildad, el buen trato, la entrega, jugar en equipo y lo que hicieron a propósito de Malvinas. Lo que no hicieron la mayoría de los gobiernos que desde el 83 en adelante me ha tocado ver. Así que súper agradecido más allá del resultado de la final. Me hubiera gustado que ganaran ante España, por supuesto, pero me siento bien. Sin embargo, esa arenga de Messi, no importa lo que pasó, cierto tono. Se veía la selección como que estaba en otra marcha en el partido frente a España, pero puede haber sido el cansancio. Nada de esto impidió que aparecieran algunos análisis que hablaban de cierta conspiración. Parte de esto se apalanca ¿en qué? En que en la final del Mundial del 90, Maradona, que era capitán de la selección argentina, relata él en primera persona la conversación que le cupo tener con el que entonces era presidente del AFA, Julio Grondona. En esa ocasión, Maradona dice que Grondona
antes del partido le pide conversar y que en esa conversación Grondona le dice, hasta acá llegaron. Y Maradona le contestó, al estilo Maradona, mire, yo no voy a regalar nada ni a nadie, pero mejor no es que se lo cuente yo, sino que lo escuchemos y lo veamos al mismísimo Maradona. Yo me puedo comer un asado con el 9 de Cambaceres, con el 9 de Alemania, con el 9 de Sudáfrica, con el 9 de Costa Rica, con el 3 de Alboy. Me puedo comer un asado. Platini, Beckenbauer y Pelé tienen que quedar separados. Ni el asiento le dan. Sí, si yo hubiese abrazado a Blatter, hoy sería de la familia de la FIFA. Pero sería un hijo de puta. Y yo tengo a la Tota esperándome, a mi mamá. Claro. Me dice, Diego, te esperamos la familia de la FIFA. Le digo, yo no tengo una familia hija de puta, ¿no? No voy a transar. Que vayan con Pelé, con Platini, con Beckenbauer. Es muy triste. Y después nos quieren vender que fueron grandes jugadores de fútbol. Sí, te lo acepto que fueron grandes jugadores de fútbol. Pero lo están perdiendo. Porque todos los jugadores se dan cuenta que están con el poder. Y el poder cada vez le da menos importancia al jugador de fútbol. Y hay jugadores de fútbol en muchos de los países que yo le estoy diciendo que están pasando hambre. Entonces no son tan grandes. Si no defienden lo que hay que defender. Por eso yo no me abrazo con ellos. Los respeto, todo, pero no. Vos en tu silla y yo en la mía. Vos de la parte del poder y yo de mi parte. Bueno, espero, el programa va a arrancar por este último tema, que es de lo que se sigue conversando mucho, más allá de que para un sector importante de la sociedad se jugó, se perdió y se terminó. Y para otros no tanto. ¿Vieron lo que fue el asunto, además? Este gobierno que no puede organizar una fiesta de cumpleaños, claramente. Lo que hicieron con el regreso de la selección. Yo creo que la cara de los jugadores demostró absolutamente todo. Absolutamente todo. Es decir, esta selección que vive o que se desarrolló de cara al pueblo argentino, el gobierno pensó que tenía que recibirse con 7.500 uniformados en la calle. Había casi un policía, un gendarme, un prefecto para cada uno de los manifestantes que había, que no fueron tantos porque el día no estaba bueno, porque no había nada organizado. Los meten en un hangar y además de los 7.500 efectivos de seguridad que había en la ruta, los estaba esperando una banda militar. Pobre, no tengo nada contra los militares, pero esta sociedad es otra cosa, era otra cosa. Les pusieron una alfombra roja cuando ellos en verdad disfrutaban sacarse la camiseta y estar de cara a la tribuna. O sea, no entendieron nada. Y además, no hablaban con la AFA para coordinar nada, a tal punto que el día estaba lluvioso, desapacible, y como no coordinaron o coordinaron mal, me inclinaría a que no coordinaron, en el hangar pusieron 2 micros, uno descapotable. La selección ya había hecho saber que del avión al predio de la AFA y del predio de la AFA el que quería se quedaba a dormir ahí y el resto se iba a su casa. O sea, no iba a haber marcha por la calle, el día estaba lloviendo. ¿Para qué un micro descapotable? Bueno, lo que pasa es que este gobierno no tiene vínculos con la AFA, aunque quería la foto con la selección. Una foto que solo tienen que coordinar con el presidente de la AFA, a quien el gobierno quiere o fuera de la AFA o preso, porque para el gobierno el fútbol tiene que ser un negocio vinculado a las sociedades anónimas y no una actividad civil y deportiva como hoy lo es, que además actúa como muy de la contención o para la contención social. O sea que, fíjense ustedes, y después el papelón del feriado. O sea, un gobierno que indudablemente demostró que no conduce la situación. ¿Cómo le vas a delegar a la selección la posibilidad de definir un feriado? Que además ni siquiera los propios adherentes a la Libertad Avanza consideraban, porque esto va en contra del discurso de ellos, es decir, aumentar la cantidad de feriados o los días que no se trabajan. O sea,
todo absolutamente desprolijo. Entonces, vamos a abrir dos ventanas. Y en una vamos a colocar a Fabio Talarico, que fue jugador de fútbol, alguien que estudió periodismo deportivo y además está vinculado a cuerpos técnicos de equipos de fútbol. Y también vamos a hablar con Matías Schiaffino, que es un sociólogo, para que de alguna manera podamos comprender también cómo vamos, o sea, somos como una película de Sandrini, vamos de la alegría al llanto o del festejo a la violencia. Así que bueno, arranco con Matías Schiaffino. Matías, cuénteme usted, a ver, ¿cómo vio todo esto? O sea, la desorientación del gobierno en darle a la selección la definición de un feriado y de recibirlos entre drones militares y policías, lejos de lo que esta selección es. ¿Cómo lo vio usted? Primero que nada, ¿cómo estás, Jorge? Muy Buenas bien. noches a Fabián también. Y todavía sigo un poco convulsionado, un poco con las emociones a flor de piel. La verdad que fue un mundial que duró un mes y medio, que nos explotó las emociones por todos lados. Y si bien no se dio de la manera que esperaba, no se dio Estamos teniendo ahí alguna dificultad con... cierre para todos los argentinos y mucho orgullo por este. Bueno, a ver si podemos corregir el audio. Aprovecho para saludar a Fabio Talarico. Fabio, buenas noches. Gracias por estar ahí. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, Matías. Bueno, escúchame, Fabio, debo preguntarte si avalás la teoría de la conspiración, es decir, que, bueno, como los jugadores mostraron esa sábana con la leyenda a favor de Malvinas Argentinas, la FIFA le habría comunicado que o entregaban el partido para que ganara España o se aplicaba la reglamentación de FIFA que hablaba de una sanción de 10 años sin poder participar del Mundial. ¿Vos creés que algo de esto pudo haber pasado? Mirá, yo no creo en las conspiraciones. Fue un partido de fútbol, que un equipo fue superior al otro y punto. Después, el problema es que estamos en una época de medios de confusión, más que de medios de comunicación. Con todo esto de las redes sociales, me parece que no le ha hecho bien a muchas cosas. Y en este caso me parece que es una locura lo que se está viviendo, lo que estamos atravesando. Ajá. Me parece que no creo en nada de eso, me parece que todo es más simple de lo que se cree y la invasión de los medios en espacios donde no deberían estar nunca. Son espacios muy íntimos de jugadores, de técnicos, los vestuarios, las arengas. No es normal, Jorge, que vos terminás un partido y al segundo te llega un periodista con una cámara y vos perdiste un partido y te pregunta cómo estás, cómo se siente cuando las pulsaciones... Y vos tenés dos formas de contestar. O una decís, lo mandás al diablo y sos un maleducado, un irrespetuoso, que no das el ejemplo. O la otra decís, bueno, sí, no, bueno, lo tomo así, ¿qué va a ser? Es lo que pasa y te dicen que sos un indolente, que te da lo mismo perder. Entonces, son lugares donde no deben estar los medios. Ahora, la charla de Messi o la arenga de Messi fue algo que normalmente se dice siempre, olvidemos todo lo que pasa, porque el jugador en su cabeza tiene miles de cosas. Lo que pasa es, bueno, pudo haber habido alguna charla, pero me parece que se le da Bueno, una a magnitud ver, que no debería tener. ahora vuelvo a Matías, pero ya que hablaste de la arenga, alguien comparó la arenga de Messi, una arenga que se vio por televisión, bueno, nosotros jugamos la pelota y punto, con la arenga que Messi hizo dentro del vestuario en ocasión de la Copa América, donde fue mucho más efusivo, donde hablaba de, bueno, la injusticia de una Copa América que no se jugó en la Argentina y que Claro, pero entonces, te corrijo algo, te corrijo algo. sí, Una cosa es la arenga en el vestuario, como la que hizo Messi en el vestuario previo a la final con Brasil, y otra es en la previa de la salida al túnel. Ya la arenga se dio adentro y ahí siguen siendo unas palabras finales. Eso lo que se está tomando, y yo por ahí mal mencioné arenga, a eso que se ve de Messi cuando dice olvidemos todo lo que pasó, no es la arenga se da adentro.
Ahí afuera son los últimos toques cuando vos ya estás por salir a la cancha. Eso no fue la arenga. Seguramente la arenga fue adentro, no la ve nadie la arenga. Matías, a ver si ahora sí podemos recuperar, escucharte bien para no perder pisada. La primera cuestión, ya que venimos de las teorías conspirativas y después volvemos a lo que nos había quedado pendiente, entre las cosas que se dijo es que, bueno, esa arenga de Messi, a la que aludía recién Fabio, nosotros nos olvidamos de todo, nos sacamos todo de la cabeza y jugamos a la pelota. Una de las teorías conspirativas dicen que el FBI en ese partido lo iba a buscar a Tapia para llevárselo preso, algo que es absolutamente absurdo porque si el FBI te quiere ir a buscar y estás en Estados Unidos, en donde estés, el FBI te va, te busca, te encuentra y te lleva. O sea que contame si le ves algo de verosímil a todas estas teorías conspirativas o es una manera de no querer aceptar lo que pasó. Yo creo que más que nada es lo último que vos dijiste. Es calmar esa incertidumbre que nos provocó el día de ayer, que la selección nos tenía acostumbrados a empatarlo, a ganarlo en el último minuto, todas las fases eliminatorias que nos costó, porque vos imaginate, con Cabo Verde sufrimos, con Egipto sufrimos, con Suiza sufrimos, y esa angustia que nos mantuvo hasta el último minuto con España, que si entraban las últimas dos, las únicas dos que tuvimos en el partido, y un poco de las teorías conspiranoicas va por ahí. Yo acuerdo mucho con Fabio que nos encontramos con un equipo muy superior tácticamente y físicamente. Hubo errores no sé si de planteo, porque se hizo lo mejor con lo que se tenía. Los 11 titulares eran los que tenían que jugar. Sí, se habló mucho de manejar las cargas. Creo que llegaron muchos cansados, creo que llegaron muy cargados nuestros jugadores. Y las teorías conspiranoicas, en ese sentido yo no le encuentro un sentido de FBI, desde Chiquitapia y un arreglo antes, porque no hubiese jugado lo que jugó él, por ejemplo. 17 pelotas de gol tapó el día domingo el Dibu Martínez. Entonces, si hablamos de un partido arreglado, yo creo que por ahí no es. Fabio, sí se mencionó o se insiste sobre que a la selección argentina le facturaron fuerte esta imagen que estamos viendo, la imagen de alguien que saca una sábana que después la termina pagando, averigüé eso, la sábana la sacaron de un hotel, un hincha argentino la saca de un hotel y después la termina pagando para que nadie diga nada malo, y con un fibrón escribió "Las Malvinas son Argentinas", algo que la dirigencia política, empezando por el presidente que admira a Thatcher, no se manifiesta o no muestra tan claramente. Y esta imagen de los jugadores además instaló en el mundo el tema de las Malvinas. O sea, gente que en otra parte del planeta no sabe lo que es la cuestión. Entonces vos decís, che, ¿pero de qué hablaban? No, Malvinas. ¿Y dónde está Inglaterra? Está acá. ¿Y Malvinas dónde está acá? Entonces, ¿qué reclaman esto a 14.000 kilómetros de distancia? Los jugadores han puesto de relieve algo que, repito, la torpeza de nuestros gobiernos no acierta o engaña a la sociedad argentina. Pero hay un antecedente de un momento donde hubo creo que la sanción fueron 30.000 euros o 30.000 libras, no recuerdo la moneda. Euros. Euros fueron, por hacer mención a algo que tuviera que ver con una situación de conflicto, etcétera. Está bien, todo lo que vos me decís. Ahora la pregunta que yo te hago, porque vos iniciaste que por esto que hicieron los jugadores con los hinchas, la instalación del tema Malvinas en una gesta deportiva que no tiene que ver mucho, pero bueno, no importa. Vos decís que le facturaron esto. Yo la pregunta que me hago es, después de esto vino el partido con España. En el partido con España, ¿dónde estuvo la factura? No la encuentro. ¿Dónde está? Bueno, ¿En qué se lo facturaron? A ver, el capítulo 1 de la conspiración es la bandera, que no gustó al poder. Está bien. El capítulo 2 de la factura sería perder el partido, porque si no, no jugás 10 años mundiales. Pero vos ¿qué me querés decir? ¿Que los jugadores salieron a perder? No, por eso, no, yo no estoy tomando posición, estoy preguntándole a ustedes que son los que entienden. Y estoy pidiéndoles me ayuden a pensar. Mirá, pensemos, para mí, mi opinión, no hubo ninguna factura en el partido con España. Pasó lo que pasó, fue un partido deportivo, si me apurás un poco, a España se lo complicaron más el partido con anularle un gol que para mí no se debió anular, porque si Argentina llegaba a ganar
y ganaba por penales o ganaba 1-0, ¿se iba a armar un escándalo con el gol que le anularon a España que pasa inadvertido porque, bueno, hizo otro gol? Porque yo, la verdad que si vos me decís, le facturaron lo de Malvinas, no encuentro nada. Al contrario, yo no sé si fue perjudicado en el partido de Argentina. Yo no digo que haya sido beneficiado, pero no perjudicado. Ujú. Está claro con lo que se vio. Por eso digo, factura, que nos pasaron una factura, me parece seguir siendo paranoicos en algo que no ocurrió. Mm, Esto es simple, Jorge. Nos superaron, nos ganaron y Matías es sociólogo. Por ahí corregime, Matías. La tendencia del ser humano es sobre todo la característica nuestra de los argentinos, que habría que revisar por qué no nos quieren cuando pasa esto, es que ponemos en el otro la situación de por qué fracasamos o por qué perdimos. Bueno, fue culpa del otro, es por el otro, no es porque me superaron, es por esto, es por aquello. Entonces esa teoría conspiranoica no existe, te superaron y punto, es más simple que nada. Cuando vos superás a otro, listo, ya está, fuiste mejor, fuiste campeón, lo ganaste bien. Y en este caso fue al revés, lo que pasa es que nos cuesta mucho ese momento, nos A, cuesta a los a argentinos, ver, nos vuelve locos. déjame trasladarle esa pregunta que planteaste a Matías. O sea, forma parte de nuestro gen, es decir, trasladarle la responsabilidad de nuestros fracasos a otro, o efectivamente acá hay motivos para creer que hubo una mano negra para perjudicar a la Argentina. ¿Me estás preguntando a Ya, mí? No, Jorge, no, a Fabio, A Fabio, Matías, a a Matías. Matías, perdón. lo primero que te puedo decir es que nadie vive el fútbol de manera más pasional, de manera tan popular como nosotros. Se vio en los festejos de España, que me lo preguntaron en varias notas, y que, claro, como nosotros vivimos tantas emociones, un partido, que como dijo Scaloni, un partido es un deporte, 90 minutos, hay que meter un gol en el área rival, es nada más que eso, y nosotros adosamos un sentido aparte, un sentido de querer ganar, de querer posicionarnos como país frente a un partido de fútbol. Yo creo que esas sensaciones muchas veces solapan lo que es el partido de fútbol en sí. Y está bueno, porque la verdad que despierta un montón de sentimientos comunes. Lo de ir Mm. a festejar en el obelisco el domingo, bueno, ahí hay una manifestación de lo social increíble, muy, muy rica para Bueno, analizar pero desde espera, el plano sociológico. ya que te metiste ahí, desde el tema sociológico te digo, se fue a festejar, todo funcionó bien, pero terminó con 15 detenidos y personas heridas y enfrentamientos con la policía, ¿no? O sea, está de Bueno, eso todo. siempre, Jorge, lamentablemente. Mm, ajá. Sí, eso es la conducta humana. Nosotros, como hay gente que puede ir y festejar y gritar muchachos, hay mucha gente que se colgó de los semáforos o que se colgó de las vallas. Eso ya es imposible de contener desde los operativos de seguridad, porque va también en la gestión de la carga emocional de cada uno. Vos Ujú. fijate cómo ven los partidos. A mí me pasó de verlo con mi familia y yo tengo familiares que, por ejemplo, el segundo tiempo no lo vieron porque se pusieron nerviosos. Hay otros que se tapaban los oídos porque no querían escuchar el gol si gritaba el vecino. Bueno, eso cada uno lo vio de manera distinta. Lo que corresponde a lo social, bueno, es esta sincronización de la alegría, esta sincronización de la euforia, del sentimiento nacional, del ser argentino. O Y sea que, recupero lo que decía Fabio antes, que es que este mundial también nos llenó de expectativas. Nos llenó, ni hablar de que venimos de ser campeones del mundo, de que ah, venimos de ser bicampeones de sí, América, y sin escúchame, duda que despertó a un ver, montón de expectativas. sí, la participación de cada uno de ustedes abre una ventana nueva. Tengo que ir cerrando, así que le pido a los dos poder de síntesis y algunas preguntitas más. ¿Vos considerás entonces que en el gen argentino está la alegría del festejo y la violencia? O sea, que es así como termina siempre, porque somos así. No, no. Primero que en los genes, predisposicionalmente de la parte biológica, no lo tenemos. Eso es social. No, nosotros Bueno, ahí se volvió a romper el audio. construimos Sí. un sentido social en Estados Unidos, en España, en Austria, en distinta. Nosotros somos argentinos, cantamos el himno de una manera particular, sentimos los colores distintos, las canciones. En Mm. eso quede tranquilo que no es que tenemos una predisposición biológica a la violencia, a gritar, eso es social. Bien, escúchame, Vale. Fabio, vos decís España ganó y ganó bien y yo coincido con eso, pero
como exfutbolista, como integrante de cuerpo técnico de fútbol, te ha tocado con un equipo importante, con Belgrano de Córdoba en la primera división, digamos, esas lágrimas de Messi, o las lágrimas o el llanto estremecedor de Scaloni, ¿son lágrimas de despedida en los dos casos? Para mí sí, Ujú. para mí sí. No es solo una frustración, una derrota deportiva. Yo creo que acá ellos dos se ven en un final de ciclo propio que les trajo muchas alegrías y bueno, es difícil de despedirse o saber que eso se termina. Me parece a mí. O Ujú. sea, no soy ni Scaloni ni Messi, pero una cuestión cronológica Ujú. de Messi es lógico que no esté en el próximo Mundial. Podrá jugar un tiempo más, una Copa América más, pero no sé si 4 años. Y en el caso de Scaloni, por ahí no se imagina él seguir con un despedazamiento de este grupo que lo llevó al éxito máximo. Entonces, lo más probable es que hayan sentido eso. No Y, soy psicólogo, pero calculo que sí. y ahora la última, sí, para Matías, que es como empezamos antes de que se complicara lo del audio. Matías, la selección llegando a Ezeiza, la metieron en un hangar, 7.500 efectivos de seguridad, policía, gendarme, prefecto, militares adentro del hangar, alfombra roja, digamos, todo lo contrario a lo que esta selección mostró durante el Mundial, que es mucha cercanía, simpleza, humildad. Este, el hecho que el presidente dijera que la selección defina si quiere un feriado o no, eh, habla de, digamos, de la poca capacidad para conducir que existe en el primer nivel de la Argentina. Yo creo que era difícil gestionar un recibimiento en cómo se dio el partido en una derrota que no se esperaba, que había, como te repetí antes, mucha expectativa para ganar y la verdad que tampoco correspondía del gobierno decidir por sobre los jugadores. A mí personalmente me pareció una decisión acertada que el cuerpo técnico, en frío, reduciendo después toda la emoción que había después del partido, charlaran y dijeran, che, me gustaría esto, me parece mejor ir cada uno a sus hogares. Y si la decisión estuvo en este cuerpo técnico, en Scaloni, jugadores y la demás delegación, para Ujú. mí fue acertada en ese sentido. Fabio, Matías, muchas gracias. Hemos hecho una primera parte del programa muy interesante y por supuesto que deben de quedar mil y opiniones más y tantísimas preguntas. Solo simplemente nosotros pretendemos aquí desde el programa abrir el juego y generar ideas para que quienes están del otro lado tengan más herramientas para pensar y que nadie nos lleve de las narices como a veces algunos intentan hacerlo. Gracias a los dos de verdad, muchas gracias. A Buenas ustedes, noches, Jorge. buenas noches. Adiós. Bueno, para cerrar esto, estaba leyendo ayer sobre el método de conducción de liderazgo. Vieron que acá en la sociedad argentina nosotros decimos, che, nos faltan buenos líderes. Bueno, el método de liderazgo de Scaloni técnicamente estaría basado en el sistema de las 3 Hs. La H de honestidad, la H de humildad y la H de humanidad. Mirá si tuviéramos dirigentes políticos o quienes tomaran las decisiones utilizaran las 3 H. Qué distinto sería todo. ¿Mm? Bueno, pero ahora, hablando de letras del alfabeto, no vamos a hablar de la H, sino de la C. ¿La letra C de qué? De consumo. ¿Consumo para arriba? No, lamentablemente. Consumo para abajo. Por eso vamos a darle la bienvenida a Gabriel Foglia, que es decano de la Facultad de Negocios de la prestigiosa Universidad de Palermo. ¿Cómo le va, decano? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, 7 meses que venimos con el consumo en picada. A ver, depende cómo lo miremos. O sea, el consumo claramente durante la primera mitad del año fue perdiendo velocidad si lo comparamos contra el año pasado. No obstante, si nosotros miramos el nivel de consumo, por ejemplo, el mes de junio, es el segundo mejor junio desde el 2018 en adelante, o sea, solo superado por el junio del 2025. Entonces,
Es como que si lo mirás contra el año pasado, vamos perdiendo. No obstante, junio, digamos, fue mejor a mayo, digamos. Entonces es como que si lo comparás contra el mes pasado, contra el mes anterior, creció. Si lo comparás contra el mismo mes del año anterior, cayó casi 1,1%. Pero bueno, sí, es como que la dinámica del consumo también es bastante diversa en cuanto a si lo medís de acuerdo a distintos rubros. O sea, Ahora, no es como que no se puede extrapolar, digamos. Gabriel, si todo Sí. fuera como usted lo explica, y yo no lo dudo, pero permítame presentar otra teoría que surge del día a día. Si Ujú. todo es como usted lo dice, ¿por qué cada vez se escucha más la frase de que me cuesta llegar a fin de mes? Sí, claro, bueno. Depende cómo lo mires. O sea, si vos analizás el consumo masivo, por ejemplo, el consumo masivo este año viene cayendo casi 2%. Digamos, que es lo que vos ves en las góndolas. De hecho, tenés una imagen ahora de góndolas, alimentos, bebidas, etcétera. Sí, claramente hay caídas de ese tipo. Ahora, si mirás, no sé, compra de motocicletas, hay un boom de ventas de motocicletas. O Bueno, sea, pero sí, o sea, escúchame, es un dato así. escúchame, Gabriel, perdón por el tuteo, pero quiero Sí, decirte una dale. cosa. Uno no come motocicleta. No, por Uno supuesto, come claro. carne, el consumo de carne cayó solo este semestre 11%, ¿me Claro, entendés? exacto. A ver, el consumo de carne vacuna cae muchísimo, crece el consumo de carne porcina. El consumo masivo más o menos representa la mitad del consumo total. O sea, de todo lo que consumen las personas en la población, la mitad tiene que ver con alimentos y bebidas, que obviamente es mayor en esa proporción en los segmentos más bajos. Entonces, digamos, los patrones de consumo cambian de acuerdo al segmento que estés Sí, analizando. sí, ¿Sí? igualmente debiera decir que todo esto, como dicen los jóvenes, termina siendo una truchada, porque el cálculo, todos los cálculos que hace el INDEC, que Sí. sería la autoridad madre en este tipo de relevamientos, están hechos en base a consumos que tienen por lo menos 20 años y que no reflejan lo que hoy la sociedad mueve o necesita en la diaria. A ver, eso es lo que mide el INDEC. Nosotros lo medimos de otra manera, en base a otras variables. Ahora, si vos querés decir, bueno, a ver, ¿cuál sería la variable madre de todo esto? Decís, es el IVA, digamos. Si es la recaudación del IVA, te marca cuánto se consume, ¿sí? Claro. La recaudación del IVA en lo que va del año cae casi 4%. Bueno, Sí, espera, eso es un espera. dato, sí, Ese dato es muy pesado. ¿Por qué razón? claro. Porque si en lo que va del año tenemos un 16% de inflación, solo en este año, un acumulado del 16,8%, si habiendo aumentado las cosas un 16,8%, vos tenés un 4 menos de IVA, No, no, pero eso está deflacionado, ¿sí? Cae 4% ajustado por inflación. bien, perfecto. ¿Sí? O sea, lo que quiero decirte es que pareciera ser que frente al ingreso, lo que este número muestra es que la caída en el valor de lo que entra en la casa, Sí. llámese remuneración, salario, monotributo, lo que fuera, cada vez alcanza para menos. A ver, entiendo un poco hacia dónde vas y si querés te doy mi visión, digamos, personal de cómo van las cosas. Claramente tenés distintas Argentinas, o sea, no hay una Argentina única y bueno, es un cambio de modelo lo que está sucediendo. Entonces, si vos mirás el consumo, digamos, el consumo total no te refleja lo que está pasando. Tenés claramente lo que vos decías, gente que no puede pagar la tarjeta, gente endeudada. De hecho, los bancos están lanzando propuestas de refinanciación de deuda de tarjeta de crédito, ¿sí? Y después tenés, no sé, récord de personas yendo al mundial. Entonces, bueno, son como distintos No, segmentos, pero está distintas. bien. Pero lo que quiero decirte ¿Ah? es que el universo de personas que se endeuda para llegar a fin de mes es así de Sí. grande y el universo de personas que va al mundial es así de chiquito. O Está sea, clarísimo. Por eso, tenés distintos. Por eso, es lo está que te bien, estoy diciendo. Estamos coincidiendo, ¿sí? pero vamos por lo que siente la mayoría y no, es como que vos me digas, mira, un fin de semana largo se mueven 300.000 personas. Sí, pero 300.000 no reflejan lo que le pasa a 47 millones. Está bien, pero la economía es una suma de un montón de distintos grupos de personas, digamos, no es la misma realidad en Vaca Muerta que en el conurbano bonaerense o en la provincia de Santa Fe o en la provincia de Córdoba, ¿sí? Entonces, tenés que contemplar todo eso. Entonces, si vos mirás los valores agregados de nuevo, los datos
no son tan malos. O sea, yo entiendo, digamos, que la realidad es dura para la mayoría de la población, está clarísimo. Ahora, si mirás la realidad del consumo, no es, o sea, es peor que el año pasado, mejor que todos los otros. ¿Sí? Del 2017 en adelante no está tan mal. Ajá. Y en términos de ingresos, Bueno, en términos de ingresos, lo que tenés ahí es que grandes, digamos, que es un poco, está conectado con tu pregunta inicial. Un alto porcentaje de la población no recupera contra la inflación, digamos, sobre todo los segmentos más bajos, sobre todo el trabajo informal, etcétera, digamos. Ese es el segmento, o son los segmentos más grandes a los cuales le cuesta muchísimo más porque no tienen poder de negociación para recuperar poder adquisitivo, digamos. ¿Sí? Ese es el problema. ajá. ¿Vos ves una sociedad con aumento de la pobreza? No es lo que dice el INDEC, ¿sí? Me parece que eso no está, digamos, no es lo que muestran los números. Sí me parece que estamos yendo a un modelo donde hay una mayor divergencia, digamos, entre los segmentos de mayor poder adquisitivo y los de menor poder adquisitivo. Digamos, hay un gap ahí, un agujero cada vez más grande. Eso es lo que se nota. Bien, vos sabés que no hay economía sin personas y entonces a pesar de Por que vos supuesto. no sos ni psicólogo ni sociólogo, tengo que preguntarte esto y cuando en su momento, con menos años, me cupo a estudiar economía, carrera que no terminé, pero disfruto mucho leer y buscar, digamos, todos los profesores me decían que no hay economía que no incluya a la sociedad. O sea, el buen plan económico es el que incluye a las Por personas supuesto. y no que las expulsa del sistema. Ujú. Y acá lo que vemos es un plan que expulsa, y si no, me quedo con el número de, en lo que va de la gestión Milei, casi 27.000 fábricas cerradas, más de 340.000 personas que perdieron el trabajo, una reforma laboral que nos vendieron era para generar empleo, pero eso no está pasando, lamentablemente. Entonces, y un gobierno que tiene un plan lo único que sabemos del plan es bajo cortinas y pido plata. ¿Ese es el plan que vos observás? Y en tal A ver, caso, si ese sí. es el plan, y esta es la última pregunta y no te saco Sí. más tiempo, Y no, para nada. si ese es el plan, ¿cuánto dura ese plan? A ver, es la discusión de la macro contra la micro, ¿sí? Una cosa es la macro y otra es la micro. Entonces, me parece que a nivel macroeconómico, y esa es mi opinión personal, digamos, no es la opinión de la universidad ni de la facultad, es mi opinión mía, digamos, hay muchas cosas que van por el buen camino. Me parece que hay, digamos, temas de regularización de la economía, de apertura, digamos, de ajustar los números. Pero espera, Sí, si no, sí. nos quedamos en títulos vacíos. Vamos a decir apertura, economía. A ver, quiero decirte, el superávit fiscal está basado un 30% en hambrear a los jubilados. La apertura, No. si vos haces una apertura irrestricta con un dólar bajo, la consecuencia económica directa es haces explotar la industria nacional, que es lo que está pasando. Entonces lo que Bueno. digo es, hay esto de que nos venden estos títulos, no lo digo por vos, pero No son títulos. A ver, es lo que está pasando. Si mirás los datos de los últimos 2 años, vas a ver el cambio de modelo. Entonces, la cuestión ahí es, uno puede estar a favor o en contra de lo que está sucediendo. Claramente, digamos, el modelo económico cambió, digamos. Alguien puede pensar que para bien, otros pueden pensar que para mal. Digamos, de hecho, las empresas hoy, su fuente de ingresos está cambiando notablemente, digamos. Si vos pensás, cualquier comercio minorista que ganaba plata manteniendo inventario, hoy necesita vender, ¿sí? Entonces, tenías múltiples tipos de cambio, hoy no tenés múltiples tipos de cambio, o sea, todo es discutible. Vos me vas a decir, bueno, sí, lo hicieron porque pasó esto, porque pasó aquello. Está perfecto, digamos. Cada uno tiene su visión, yo tengo la mía, vos tenés la tuya, cada uno puede pensar como quiere, ¿sí? Ahora, ¿hacia dónde vamos? Digamos, y esta es mi opinión, claramente hay un ajuste macroeconómico y hay otras reglas de juego, y eso me parece que si queremos incorporar gente y mejorar la micro, hay que darle una vuelta de tuerca a eso y contemplar que hay gente que no puede realizar el ajuste. Digamos, por ahí los empresarios sí, por ahí algunos profesionales sí, pero hay un montón de gente que son las mayorías, y conecto esto con lo que veníamos hablando, que son los que no pueden llegar a fin de mes, los que se están endeudando, etc.
que requieren algún tipo de ayuda o algún tipo de contemplación. Y, digamos, básicamente Argentina exportando minoría, petróleo y alimentos, digamos, eso, digamos, no va a generar tanto empleo como el que requerimos para sacar a mayor gente de la pobreza. Entonces, bueno, ahí hay todo un tema que requiere, digamos, ayuda por parte del Estado, digamos, sin dudas. Gabriel, impecable. Gracias por este rato, por ayudarnos No, a pensar por favor, un que, placer. que en el intercambio, en el debate, esa es la idea, ¿no? Ahí está la riqueza, por supuesto. Muchas gracias, muy amable. Y No, felicitaciones gracias a por vos. el trabajo de la Universidad de Palermo. Muy No, lo que amable. necesites a tus órdenes. Muchas gracias. Bueno, se llama Gabriel Foglia y es el decano de la Facultad de Negocios, de la Universidad de Palermo. Hablábamos de consumo. El otro día me tocó, por cuestiones laborales, ir por la avenida Avellaneda, la zona de Flores. Y la verdad lo que vi es un espectáculo bastante triste por la cantidad de negocios que decían, bueno, nos vamos, se liquida, o negocios en alquiler, pero vos preguntás en las inmobiliarias de la zona y no hay búsqueda de interesados en alquilar negocios o en... Lo que está floreciendo son los emprendimientos, te diría, personales, aquellos en los cuales uno puede minimizar mucho los costos, la inversión. Pero abrir un negocio, bueno, volvieron, a pesar de que una campaña, las ferias de trueque en las plazas, en el conurbano especialmente, o las ferias que las personas montan improvisadamente en algún lugar. Acá volvieron los manteros, bueno, la policía de la ciudad se encarga de sacarlos, pero una de las imágenes que más me impactó es un negocio que vendía ropa y que lo que ponía en la vidriera ya no era la liquidación de las prendas a muy bajo costo o a 3x1, sino lo que estaban liquidando en los maniquíes. Bueno, uno de los lugares que apareció producto de la crisis, ¿se acuerdan ustedes de La Salada? Bueno, ese lugar que estuvo lleno de historias, de mitos, muchas veces hasta incluso de imputaciones de delitos, procedimientos, allanamientos, la justicia, y un personaje clave en todo esto, muy controvertido, que es Jorge Castillo, a quien todo el mundo identifica como el rey de la salada. Un hombre que estuvo preso, ahora está en libertad. Le hicieron 60 allanamientos, había una lista de delitos enorme, pero después la justicia dictó la falta de mérito. Bueno, qué sé yo, como les decía recién, una historia difícil de comprender, un personaje controvertido que está ahora dispuesto a conversar con nosotros. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, deme usted primero una mirada de la realidad económica que usted observa, ya que, digamos, la salada apareció como un fenómeno social en momentos de crisis económica. ¿Qué es lo que ve hoy usted? Lo mismo que pasó en el 99, cuando arranca fuerte. La salada ya estaba Urcupiña antes del 99, pero después surge Ocean, después surge Punta Mogote, y es lo mismo que está pasando ahora, ¿no? Lo que ha pasado en el 99 es lo que está pasando ahora, pero peor. Esto está mucho más el aprete que hay en las clases medias bajas que lo que pasó en el 99. Ajá. Cuando usted habla de apriete, ¿podría ser un poquito más explícito en el asunto? Económico, el apriete económico. Ujú. No alcanza la plata y entonces hay que buscar la otra opción o andar en chiripá. Ajá. Entonces ahí es donde vienen a la salada o van a la feria que usted nombraba hoy, la feria de barrio, que se alimentan de mercadería de los predios grandes como los de la salada, ¿no? Bien. A ver, la salada se hizo grande y también en ese camino donde la salada se transformó en un polo, diría yo, comercial y de mucho poder político por lo que allí pasaba. Mientras tanto aparecieron otras cuestiones delicadas, como la salada, un lugar donde se falsificaban marcas, se condenaba a trabajo esclavo, donde usted cobraba todo, absolutamente todo, peaje para todo, y hasta incluso un lugar donde se lavaba plata. ¿Qué hay de verdad, qué hay de mito en todo eso? Porque parte de eso es lo que usted lo llevó a la cárcel.
Yo nunca tuve preso. Usted dice que yo tuve preso. No, uno Mire, está preso y no el, comete un delito. a ver, el dato Yo que me yo estoy tengo es preso que para en junio del 2017 usted fue detenido en el medio de un gran operativo judicial. secuestrado, secuestrado. Eso es secuestro. Eso es un secuestro extorsivo de Bueno, la justicia argentina. y y en mayo del 2025 usted fue otra vez detenido. Lo mismo. Fui secuestrado cuando después la justicia, en el caso del 17 y en el caso de ahora del año pasado, la justicia se apela y la Cámara de La Plata, que no hay méritos Ah, suficientes para detener y que sigan investigando y bien. que lo Eh, hay, pero yo, mire, Tomándome de lo que usted dice, esto de que fue secuestrado, ¿usted de alguna manera denunció a sus secuestradores, lo llevó a la justicia, así como lo llevaron a usted? Porque si no se queda en un sí. título. O sea, No. Yo tengo denunciado, en aquel momento era Villena, el juez subrogante de Lomas, mm, y, y yo lo denuncié por todas las cosas que hizo, y ahora se está preparando la denuncia contra Armela y la fiscal, ajá. ¿no? Por el hecho de que todo lo, por ejemplo, acá, lo que le han robado a mi suegra, lo que nos han robado acá, y como es, está todo certificado. O sea que cuando a usted lo fueron a buscar, esa comisión policial, usted dice que le robó en su casa. Sí, también. Ellos hacen los allanamientos, principalmente ponen la pavada, la falsificación de marca, todo eso, y después evasión impositiva, que sea la fácil, y entonces para justificar el allanamiento. Y después quedan en el aire, y bueno, en un país que no hay justicia como el de la Argentina, todas las cosas tienen un tiempo. La último secuestro me tuvieron un año. Ujú. Tuvieron 10 meses y creo que 2 meses domiciliaria. Y todo con mentira, porque ¿cómo puede ser que la fiscal ve lo que ve, el juez avala lo que dice la fiscal y después cuando se apela, vamos a la Cámara de Apelación de La Plata, Ujú. dicen que no es suficiente para detener a nadie y los largan a todos. Pero mientras Ahora, tanto, los que se ahora, fueron antes pusieron plata, ¿no? la lista de delitos por los cuales a usted lo procesaron es larga la lista. Asociación ilícita, evasión impositiva, tentativa de ¿En qué homicidio, causa? ¿En qué causa? tentativa... En ¿Cómo? esta causa o la anterior. En No, esta causa o no la anterior. estoy haciendo un resumen de lo que le fueron imputando en distintos momentos. Y Ah, además hay sí, una bien. tentativa de homicidio por el disparo durante un allanamiento. Esa fue la primera vez. Sí. Yo nunca supe que era. Yo, a ver, cuando lo van a llenar a usted o a cualquiera, tienen que golpear la puerta, tocar timbre. Uno va y le abre, entre, revisen todo lo que quieran. Esto no, entraron rompiendo la primera vez. Esta segunda vez hicieron lo mismo, pero yo ya como vi lo que pasó el otro día, primero me fijé por la ventana, porque yo la primera vez pensé que me estaban robando, la verdad. Porque ya tuve un hecho en Marcos Paz que me quisieron entrar a un grupo comando y yo me tiroteé con ellos. ¿Me entiendes? Y a partir de ahí yo hice tiro de advertencia, pero no quise matar a nadie, porque no es el hecho de que sientan que estoy armado para que se vayan, porque usted sabe que el delincuente es cobarde, Ajá. actúa, no tiene la ventaja, si no, no actúa. Esa arma que usted utilizó, que tengo entendido, si la memoria no me falla, fue una escopeta, ¿esa usted la tiene registrada con el No, permiso para el uso, todo lo demás? no fue una escopeta, fue una pistola calibre 40. Miento, una 9 milímetros. También tengo una 40 que la tiene secuestrada. Tengo todos los papeles que me marca la ley. Tengo portación en ese momento. Ajá. Era una pistola 9 milímetros. ¿Y Porque, por qué andaba armado usted, Jorge? Como curiosidad le pregunto. primera medida, me gustan las armas y me gusta pescar también. ¿Me Ajá. entiendes? Y la arma la tengo como. A ver, hay tanto folclore sobre el tema de la salada que uno tiene que tener. Yo, para cuidar mi familia, o cuidarme, porque uno sabe quién es. A ver, Mm. si vamos a elegir malandra, están los uniformados y están los malandras de civil. Los uniformados son malandras cobardes y ventajeros porque roban con el chaleco de la Policía Federal y la orden de juez. Así roba cualquiera. Ujú. Escúcheme, Y Jorge, y en el medio de todo esto, de todo lo que se le acusó, y hasta incluso por lo cual se lo procesó, está la evasión impositiva y está también el lavado de dinero. Y algunos sí. dicen, o sea,
uno de los allanamientos con la detención que se le hace a usted el día de los disparos muestra una casa muy fastuosa, casi una mansión. ¿Usted puede explicar, o sea, cómo pudo comprar esa casa? O sea, cómo alguien que arrancó en una feria popular termina viviendo de manera tan ampulosa. Yo no arranqué en el fe. No. Yo, el laburo de los 8 años. ¿Está claro? Yo de los 8 años laburo. Bueno. Cuando yo fabricaba zapatos, a los 12 años terminé el colegio y mi viejo me pone una verdulería. Me levantaba todos los días, me tomaba el colectivo a las 3:30 de la mañana en La Salada y me iba al mercado de Turdera, al de Avellaneda, al de Liniers, al del Abasto. Estoy hablando cuando tenía 12 años, hoy tengo casi 70. ¿Me entiendes? Entonces, no. Y la casa que tengo está toda justificada, los vehículos que tengo está todo justificado, todo como corresponde, con procedencia de fondo. Yo cuando alquilo un local lo alquilo con la tiquetera, cobro el alquiler y facturo, ¿no es así? Entonces, todo eso de la evasión impositiva, todo eso es folclore que está bien. Aquel que no entiende, aquel que no sabe, pero la justicia no es igual para todos. Bien, y entonces, y tomando en cuenta todo esto que usted dice, ¿a quién cree usted que molesta tanto para que, o sea, si usted, a ver, tómelo desde un buen lugar respetuoso, como lo que quiero decir es, si usted es tan Heidi como lo está planteando, ¿a quién molestó tanto para que lo persigan judicialmente de la manera que hemos visto que ocurre y que usted dice? No, a ver, con primera medida yo no molesté a nadie, simplemente que ellos van y fabrican causas para allanarte y robarte. Por ejemplo, al grupo Presa, en esta última vez, le encontraron $9 millones en la casa, ¿no? Que son pues yo no estoy en la administración del 17, tengo perimetral, yo tengo la casa paterna, todos mis negocios están ahí en La Salada. Yo no tengo nada afuera, tengo una cuenta offshore por una historia de allá en Panamá, donde querían que yo ordene el cruce ahí en Panamá y tenía que sacar una cuenta offshore para que me giren los pasajes de la gente que iba a mandar a trabajar. Y por eso tengo una cuenta offshore, pero jamás se operó. ¿Y qué hablan? ¿Qué dice la fiscal? Dice, no, porque tiene cuenta offshore, tiene conexiones en el extranjero y se puede fugar. Yo no me tengo que fugar nada. Yo estoy acá en Argentina, nada, a mí no me interesa eso. Y después de mi casa, y después de los vehículos, y de todo lo que uno tiene, yo tengo procedencia de fondo. Yo cuando voy a comprar algo, y a usted le pasa lo mismo, usted tiene que demostrar procedencia de fondo. Y yo cuando es así, va al contador y dice procedencia de fondo, acá está la procedencia de fondo, se justifica de dónde sale el dinero y ya se acabó el problema. Pero no lo ven así. Pero después meten en la bolsa también lo de la marca. A ver, el tema de las marcas trucha. Es un tema que es guitarrero más que nada. Porque usted cree que uno de nuestros clientes que gana 8 gambas por mes puede comprar un buzo Adidas en 300.000 pesos. No lo puede comprar. Pero sí puede venir acá a La Salada a comprarlo en 8.000, o 12.000, o 10.000, o 9.000, depende de lo que uno Bueno, busque. pero ahí lo que se cuestiona, es que si usted vende ese buzo con las 3 tiras como si fuera un buzo original, eso es la falsificación de marca. Eso está o el bien, uso indebido de una marca. Está bien, pero están falsificando. Pero entonces, acá hay que decir la realidad. Porque funden las empresas, que esto, que Trump, que un montón de boludeces que hablan. ¿No es así? Pero yo digo una cosa. ¿Usted cree? Mire, esto es fácil esto. Un tipo que gana 8 gambas por mes. ¿Puede comprarse un buzo de 300 lucas? Nunca va a comprar. No, pero uno. eso está bien, pero no necesariamente ese buzo tiene que copiar una marca original sin serlo. Venda el buzo barato, bueno, de buena calidad y no le ponga las 3 tiras. Bueno, está bien, déjenme terminar el concepto. Entonces, ¿qué pasa? Usted ve eso y hacen que las marcas, que esto, aquello, lo otro. Las marcas no le movemos el amperímetro, pero tampoco las cosas se hacen como corresponden, porque si vos venís y buscás marca en La Salada, está bien, hay marca en La Salada, y en un montón de ferias más, muy bien. Vas a Florida y te están vendiendo las camisetas de la Argentina, en la peatonal, en pleno centro. Acá nomás, en Puente La Noria, hay una feria
que se llama La Dulce, ¿no? Que dice que está metido en el poder político, judicial, todo marca, roles, todo eso. Y nadie dice nada. Y está antes de llegar a la salada. Si Jorge, usted se mete en Mercado Libre, va a ver que venden roles a 6.000 pesos, a 60.000 pesos. Y va a ver que hay bolsos, porque yo no entiendo eso, pero mi germo sí que entiende, bolsos que valen en Estados Unidos o en algunos otros países, de 3.000, 4.000 dólares el bolso, y acá Mercado Libre lo vende en 80.000 pesos. Quiere decir que se mira, se pone la lupa a donde a ellos les conviene, ¿no? Porque si no, la ley, si fuese pareja para todo, no hay ajá. problema. No es la ley pareja para todo. Para Jorge, nosotros, morochito es otra forma. Jorge, para terminar, le pido síntesis porque tengo que ir a otro tema. ¿Usted siente que políticamente ha molestado a alguien, le ha pisado el callo a alguien y por eso No, 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 no? no. Y acá el tema tampoco, el poder, porque no es el poder político que hace las cosas, es el poder judicial. Ujú. En Argentina la justicia tiene su poder, tiene su manejo, secuestra a la gente y después tenés que decir lo que tenés que decir porque si no te quedas ahí adentro, si no, no apunta a fulano, a mengano, a sultano. Y no nos vemos distraídos porque esa es la realidad. En un país que no hay justicia, es un país que va derecho al caos, ¿no? Ujú. Jorge, le agradezco este rato que nos ha dispensado. Muy amable, señor. A su disposición, Jorge. A su Bueno, disposición. y de Jorge Castillo, antes de contarte qué es lo que más se has visto, leído, de lo que se ha hablado en las redes en las últimas 12 horas, déjame decirte que hay personas que nos devuelven la confianza, que nos hacen quedar bien en el mundo y que trabajan duro y parejo. A ver, ¿vos me creerías si yo te dijera que un grupo de científicos argentinos ha descubierto un gel que te permite sanar lo que antes, para poder curar, había que abrir el corazón? Bueno, no es para cualquier afección cardíaca, no voy a despertar falsas expectativas, pero sí algunas cosas que, algunas cicatrices internas que podrían complicar el funcionamiento del corazón, ahora se pueden resolver a través de un gel creado por científicos argentinos. La doctora Daniela Olea está en línea. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, ¿cómo Bueno, va? muy bien. Primero, felicitaciones y agradecido de que nos hagan quedar tan bien en el mundo, con este hallazgo científico que el otro día hablaba con facultativos del Centro Sanitario de Houston en los Estados Unidos y comentaban como hallazgo esto, el hallazgo argentino del gel que puede sanar el corazón. Lo decían ellos de esa manera, ¿no? Así que felicitaciones por eso. Cuéntenos de qué se trata. Sencillito, doctora. Bueno, sí, nosotros somos un grupo que venimos trabajando en regeneración cardíaca ya hace muchos años, un grupo de investigación. Nuestro instituto, al cual yo pertenezco, está en la Universidad Favaloro y depende también del CONICET. Y empezamos con un proyecto en colaboración con el Banco de Tejido de Membrana Amniótica, Amnios BMA, con Mariano Berra y Alejandro Berra. Así que empezamos con una colaboración más dentro de los proyectos que tenemos en el laboratorio y por búsqueda de financiamiento y porque creímos con mi becaria doctoral Pilar Ferrer, los cuatro creímos que este proyecto tenía un gran potencial hacia la clínica. Así que decidimos embarcarnos en todo el mundo de startup biotecnológica buscando inversores. Ya hace 2 años que estamos con este proyecto, conseguimos este año una inversión por parte de CITES y logramos concretar esta startup biotecnológica que se llama Amnova Biotech, que se encarga del desarrollo de productos de regeneración cardíaca basadas en lo que es tejido de nacimiento, A ver, particularmente membrana amniótica. me ha contado todos los prolegómenos y yo le hice una pregunta más sencilla que la que en casa quieren saber. O sea, ¿para qué sirve? Uno cuando tiene, por ejemplo, un infarto, el infarto es una lesión sobre el músculo cardíaco. Esa lesión sella, o sea, como cuando vos te cortás la piel, queda una cicatriz. Si la cicatriz es gorda, es gruesa, digamos, el músculo cardíaco tiene menos movimiento. Lo que hace este gel de utilización externa, o sea, no hay que abrir, es mejorar esa cicatriz. Sí, de una manera lo que hace es hacer esa cicatriz más laxa y lo que permite es que puedan crecer nuevas células que puedan regenerar el corazón, porque el corazón necesita de esas células que son contráctiles, esos cardiomiocitos, esas células contráctiles. Entonces Espere, lo que en hace fácil, es favorecer...
lo que, digo en fácil, usted es una genia, pero déjeme bajarlo a lo cotidiano. Lo que el corazón necesita es que esa cicatriz sea más flexible para que el movimiento de bombeo sea, digamos, más productivo. Sí, por un lado, que sea más flexible, como usted dice, pero además para que sea un campo disponible para que puedan proliferar otras células, que tienen que ver con la contractilidad esa del músculo que usted dice, ¿no? Entonces, si ese tejido que está muerto y que es reemplazado por algo duro, necrótico, que no puede contraerse, necesitamos que sea superpoblado, digamos, o repoblado por células nuevas, vivas, que hacen la contractilidad del músculo, ¿no? Bien. Regenerar eso. Doctora, está claro que no hay que abrir, o sea, no hay que hacer una operación a corazón abierto, expuesto, pero ¿cómo se aplica? ¿Es frotando? Porque uno piensa en un gel y es ponerle la palmadita, me duele la cintura, me pongo el gel, o es un gel inyectable. ¿Cómo llega al corazón? Es un gel inyectable, como usted dice. A ver, hay dos maneras. Aquellos pacientes que ya están destinados a una cirugía de bypass, en donde ya se abre el tórax y se hace una cirugía a pecho abierto, digamos, en ese momento podríamos inyectar directamente este gel en las zonas donde necesita complementar a esa cirugía de bypass, porque no siempre la cirugía de bypass puede funcionar correctamente. Hay ciertas zonas donde no se puede hacer bypass. Es ahí donde se podría inyectar. Y otra vía es a través del cateterismo, a través de un catéter que tiene una punta retráctil y que puede inyectar directamente en el corazón. Bien, y déjeme para el final preguntarle esto último, que tiene que ver, si usted me acompaña, hacemos educación para la salud. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy a punto de sufrir un infarto? No hablo ya ni del síncope, que es un grado superior, pero ¿cómo me doy cuenta que tengo un preinfarto, un infarto, como que algo me está pasando en el corazón y no es bueno? ¿Cuáles son las señales? Y dentro de las señales está el dolor en el pecho, a veces comienza con un dolor en la espalda, pero básicamente se siente como un dolor opresivo en el pecho. Entonces es ahí donde a veces las personas dicen, no, no es nada, me siento raro, pero no es nada. Lo que sugerimos siempre es que vayan, yo no soy médica, sí soy doctora, pero no médica, y sí es importante que vayan a la guardia porque puede estar teniendo lo que es una oclusión de una arteria sin ser un infarto, puede ser una isquemia o puede ser un infarto, que es súper importante salvarlo cuanto antes para que puedan, porque un infarto es cuando se cierra la arteria y no deja pasar oxígeno y nutrientes, entonces el tejido que depende de esa arteria se va a morir. Es importante poder abrir esa arteria y que pueda circular la sangre, que llegue el oxígeno y no se muera. Entonces, mientras más rápido llegamos a la guardia, más rápido es el diagnóstico y más rápido se puede atender, digamos, la problemática urgente para que no tenga esto que estamos diciendo, ¿no? Ajá, doctora, no es médica, pero lo explicó tan bonito, tan sencillo, así que se lo agradezco y quiero felicitarla una vez más porque la verdad a veces los argentinos nos sentimos entristecidos porque el fútbol nos da satisfacciones, es cierto, pero muchas otras ocasiones figuramos en las noticias del mundo por malas situaciones. En este caso, la ciencia, el arte, el deporte nos colocan en un buen lugar y esto que ustedes han hecho es uno de esos logros de los cuales nos permiten que en la Argentina se hable bien. Así que felicitaciones otra vez. Muchas gracias. A Gracias usted, por el interés en el proyecto. a usted y a su equipo, doctora, muchas gracias. Gracias. Señoras, señores, antes de la despedida, de esto se habló en las últimas 12 horas en las redes sociales. ¿Viste que se está muy pendiente del asuntito? Bueno, te la hacemos fácil. En política esto pasó. El gobierno reordena la agenda legislativa. La mesa política del gobierno se reunió para tratar de qué va la nueva agenda de cara al reinicio de la actividad en el Congreso luego del receso invernal. El oficialismo repasó el estado de sus principales proyectos, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Inocencia Fiscal y la defensa de la propiedad privada. Y además, en política, hoy se leyó mucho sobre que Milei acusó al kirchnerismo de maltratar a la selección. Apuntó contra el kirchnerismo porque, según afirmó, maltrató a los jugadores de la selección argentina con críticas antes de los buenos resultados en el Mundial y luego cambiar de postura. Señoras y señores, bueno, además hay que estar muy atento al debate de ese proyecto sobre propiedad privada, porque en un lugar así chiquito le permite a cualquier extranjero comprar
miles de hectáreas, aún en lugares estratégicos. Los países respetan la propiedad privada, pero hay lugares estratégicos, como por ejemplo para la Argentina sería Ushuaia, donde si vos vendés, por ejemplo, lo que está pasando ahora, hectáreas de la Armada, y viene alguien y pone una base de Estados Unidos o de otro país, estás entregando, estás dando a manos extranjeras porciones estratégicas del territorio argentino. Ojo con eso que se va a debatir. De economía o en economía pasó esto en las redes. Semana clave para el gobierno. Reformas en Brasil, el tema de la rural. El gobierno afronta esta semana decisiva con una agenda centrada en medidas económicas y políticas. Caputo presentará los cambios en la ley de inocencia fiscal, mientras que la Casa Rosada firmará con Santa Fe un convenio para el traspaso de obras viales nacionales. El presidente viaja a Brasil para participar del Congreso del Partido Liberal, donde buscará fortalecer los vínculos con Bolsonaro. Y además, hablamos de YPF. ¿Por qué? Porque hará un split de acciones para atraer más inversores. YPF lo va a implementar a partir del 4 de agosto, un split de acciones por 10 para facilitar el acceso de nuevos inversores y aumentar la liquidez de sus títulos. Por supuesto, el deporte, ni que hablar en las redes sociales. El programa, el comienzo se lo dedicamos a eso, pero fíjate vos cómo pasó en el mundo de las redes este título. Siguen las sospechas sobre la final mundialista, no hay explicación que conforme, y para muchos hubo mano negra atrás del partido que España le ganó a la Argentina. Y por supuesto, España sigue siendo un tema de lectura en las redes y de comentarios, porque hubo mucha polémica sobre la celebración de los españoles luego de conquistar el título mundial. Dejó varios momentos virales. Ferran Torres apareció con una gorra roja que decía Make Spain Great Again, hagamos España nuevamente, en relación al eslogan de Donald Trump. Entre los regalos de los hinchas, Lamine Yamal recibió un cartel que hacía referencia al cruce entre Paredes y Xavi. Bueno, señoras y señores, el Mundial sigue dando que hablar. Y en cuanto al entretenimiento, las artes, pasó esto. La lista negra de los famosos contra la Argentina tras la final. Bueno, tras la derrota ante España en la final del Mundial, se viralizó en redes una lista negra de celebridades internacionales que celebraron el triunfo español o realizaron publicaciones cuestionadas por usuarios argentinos. Entre ellas, Patti Smith, criticada por felicitar a Lamine Yamal con una imagen generada por inteligencia artificial y describir España como los buenos. Rosalía también quedó en el centro de la polémica tras repostear un video de Mia Khalifa que se burlaba de la derrota argentina. Y alguien que terminó siendo muy, pero muy cuestionada fue Shakira, que en un video y hablando casi en español, ella tiene 2 hijos españoles, pero bueno, Shakira habló con demasiada bonomía del triunfo español, teniendo en cuenta que acá es una artista muy querida en la Argentina, pero, a ver, amores son pasiones, el fútbol es una pasión y dejemos que cada uno se manifieste como le parezca. Señoras y señores, hasta aquí llegamos. Nos reencontraremos la próxima semana aquí para pensar juntos, para descubrir algunas otras cosas de la realidad, por supuesto, siempre en el verdadero sentido de la libertad. Será hasta el próximo martes, pasadita a las 10, y mientras tanto jamás olvides que cosas hermosas pasan todos los días porque Dios es bueno todo el tiempo.